Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Con ustedes, señoras y señores, parte de la historia de Juanito Reyes Daza, la voz de la revista Aucas. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de mi ciudad. Para nosotros, como siempre, es un gusto conversar con ustedes sobre los referentes y los talentos de la comunicación ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor entrevistar al hijo también de uno de los referentes del periodismo ecuatoriano. Estamos hablando de Juan Leo Reyes, con quien vamos a hablar sobre la trayectoria de su padre y el legado también que él dejó en la comunicación ecuatoriana. Estamos hablando del periodista Juan Reyes Daza. Juan Leo Reyes, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación de Voces de mi ciudad para hablar sobre la trayectoria de su padre, un hombre que amó el periodismo, que vivió para el periodismo y sobre todo que con su transparencia y calidad humana dejó un legado bastante grande, no solamente en la comunicación y en los medios de comunicación, sino en toda la ciudadanía. Muy buenos días. Buenos días, Iliana. Para mí es un gusto compartir con ustedes en las Voces de la Ciudad. He seguido varias de sus entrevistas en las redes sociales, en las páginas de Facebook particularmente. Me llena de emoción los conceptos que vierte sobre mi padre, que en verdad amó el periodismo. Un periodismo que era distinto, ¿no? Hace muchos años, él creó, dirigió, fundó la revista Aucas, tuvo su imprenta, El Quiteño Libre. Hizo prensa, radio, televisión, más que todo prensa escrita. Tuvo un amor incondicional por Sociedad Deportiva Aucas, siempre lo acompañó a distintas canchas del país. No le pudo ver a su Aucas campeón. Él estuvo cerca en 2 ocasiones para disfrutar aquello, lo que era clasificar a Copa Libertadores, al menos no ser campeón, pero bueno, hay tantas cosas para hablar, para conversar, y le agradezco, le reitero el agradecimiento por tener la bondad, la gentileza de acordarse de mi padre y realizar esta entrevista. Un abrazo de todo corazón, Ileana. No, muchas gracias a usted por la apertura y sobre todo por conversar y tener la confianza en este espacio para conversar sobre esa trayectoria impecable de uno de los referentes del periodismo ecuatoriano. Juan Leo Reyes, ahora hablemos cómo se hizo su papá hincha del Aucas, porque el Aucas es base fundamental de la vida de su papá. Mi padre tiene una historia que le gustó mucho el fútbol, fue arquero, incluso de mi pluma lo mató el equipo del APDP. Jugó baloncesto en el recordado y famoso Stalingrado. Hizo la conscripción, tuvo algunos años en el ejército, vivió en Ancón, pero por lo que me contaba, por lo que conversábamos, él vivió ese Aucas pentacampeón de Pichincha, ese Aucas de los Pedro Acevedo, de los hermanos Garnica, de Gonzalo Pozo, ese Aucas que daba la vuelta a los resultados en el segundo tiempo, ese tradicional segundo tiempo que hablaban del Aucas, que era un equipo con mucha casta, con estirpe, con corazón, con fútbol. Ese Aucas es el que le enamoró a mi padre, creo, y a la gran mayoría de seguidores, hasta convertirlo en ídolo del pueblo, al equipo oriental. Ese es el Aucas que lo deslumbró y que ese amor que lo siguió, reitero, a varias canchas, hizo que junto a Alfredo Buitrón Sola, a Fernando Guevara Silva, fundé la revista Aucas, Jaime Payaso Vega, además eran grandes amigos, fundaron la revista Aucas y empezaron a hablar del Aucas, de cómo estaba el equipo, las novedades, ir a los entrenamientos, las fotografías, hablar de los partidos, de los jugadores que vienen. Eso les llevó, eso es lo que me contaba mi padre, ese Aucas de segundo tiempo es lo que cautivó a mucha gente a hacerse hincha del equipo oriental. Se dice de que la revista Aucas se creó o se fundó en 1956 y estaba bajo la dirección de Jaime Payaso Vega, pero sin embargo él hizo algunos números nada más y cuando después ya le tocó el turno a su papá, al señor Juan Reyes Daza. Cuéntenos de esa etapa y cómo fue que él se fue responsabilizando de algo que él no estaba todavía como
preparado para poder administrar y gerenciar, pero sin embargo, como que el cariño al equipo oriental hizo que esta revista salga adelante. Claro, mi padre fue de aquellos periodistas empíricos, la verdad sea dicha, como muchos, ¿no? Más ya que tuvo el reconocimiento, el certificado de profesionalización en la época de la dictadura, ya en el año 73-74, a mi padre y a muchos otros periodistas. Le gustaba escribir, estaba atento a lo que pasaba, tenía sus planes, tuvo su propia imprenta y me parece que eso lo fortaleció, le ayudó, porque tuvo esa facilidad. Hablamos de la década del 50, 60, 70, incluidos los 80, en que la imprenta que quedaba primero en la calle Galápagos y luego en la Vargas, diagonal al Mercado Arenas, imprenta El Quiteño Libre, le dio esa facilidad para ponerse al frente, hacerse cargo. Yo creo que pudo también mucho el amor al Aucas, el respaldo de la familia, de mi madre, de mis hermanas, porque yo soy el último de los hijos, que posteriormente yo la acompañé. Digo, eso creo que le dio la fuerza y el hablar de su querido Aucas, de mostrar lo que era el equipo oriental, su faceta, los jugadores, el sentimiento, la hinchada de estar en los graderíos, de compartir con la gente, que se hacía visible ese amor por el Aucas. Y además con esos grandes amigos que le dieron la confianza, Alfredo Buitrón Sola, Jaime Vega, que hasta el último, o mientras pudieron, se seguían viendo, conversaban, se visitaban, pasaban horas amenas. Él tuvo la fortaleza y entregó todo para sacar adelante y mantener la revista por mucho tiempo, con grandes colaboradores, como Fernando Guevara Silva, el Indio Guevara, ¿no? Muy querido, Eduardo Vázquez Viver. Había mucha gente, siempre me decía, yo trabajé en la revista de tu papá, Patricio Díaz Guevara, que Dios lo tenga en su gloria, Darío Miranda Sandretti, Lucho Baby Paredes también, que se adelantó en el camino, el arquitecto Raúl Rojas, que tenía una pluma fina, como escribía Carlos Moreno Ontaneda, que hablaba de automovilismo. Me puedo olvidar de muchas personas, de Rubén Pérez Patiño, de tanta gente que pasó, que hizo sus primeras armas, que siguieron hasta el final. Víctor Estrella, que hoy está radicado en Venezuela, que ayer tuve la posibilidad de conversar. Mucha gente que se hizo ahí, que mi padre les abrió las puertas sin ningún tipo de egoísmo, que den sus primeros pasos, que les ayudó, que les guió, así como a él le entregaron la confianza y sacó adelante. Me parece que ese amor, ese respeto a la profesión, lo hizo que se ponga al frente sin ningún problema y reitero también con la confianza de quienes justamente le entregaron esa responsabilidad. Juan Leo, se dice que la revista primero era semanal, después fue quincenal, después fue mensual, y don Eduardito Vázquez Viver nos decía que el primer número creo que valía 20 reales, 20 centavos que diríamos 20 ahora. centavos, claro. Entonces, cuéntenos de esa historia, de qué le contaba su papá, qué es lo que le decía, por qué la revista fue de semanal y después terminó en mensual. Lo que pasa que, lo que hablaba, cuando uno se mete de lleno a un emprendimiento, más allá de tener la posibilidad de la imprenta, que no es que era gratis, porque había que tener el papel, las máquinas y todo, ¿no? Había un mantenimiento, había los trabajadores, todo lo que concierne a aquello, pero era financiar la publicidad. Yo no sé si antes era fácil o complicado. ¿Sabe qué? Estamos con la revista Aucas y esta página, por poner, vale 1,000 sucres, la media página 500, un cuarto vale 250, ir a vender, pero tenía la publicidad. Una publicidad que estaba en todos los medios, en las transmisiones deportivas. Yo me acuerdo mucho que estaba en contraportada, Traguito y Gallito, por ejemplo. Ya, ese que decía un para todo dar y que el gol, pero buscar financiar. Entonces yo me imagino. Y en lo poco que hablaba de ese tema, porque cuando yo crecí la revista era mensual, o sea, ya era mensual, yo ahí hice también mis primeras armas periodísticas, mis primeros pininos. Digo, el financiar una revista. Hoy
uno dice, hacer una revista, la gente ni cree, hacer una revista en este tiempo, pero antes era esa labor titánica para cumplir, además cumplir con los auspiciantes, la revista es quincenal, la revista es semanal, la revista es mensual. Entonces, ese momento en que uno dice, no podemos dejar votado el proyecto, no podemos hacerla semanal por los costos, porque información, me imagino que siempre había, que era cerrar la edición con unos días de antelación, la impresión, pero mantenerla mensual y por largo tiempo también fue una labor complicada. Yo creo que sobre todo pasa por ahí el costo de una publicación, el tiraje, la edición. Yo le recuerdo a mi padre ir al estadio, por ejemplo, alguna ocasión, un partido de selección, o a selección Ecuador-Perú, si no me equivoco, 78. Pero ir de la casa, nosotros vivíamos en la ciudad de La Rumiñahui, y mi papá tuvo su casa, ir a la Vargas, temprano un domingo, y primero pasar por la iglesia, mi padre era muy católico, ir a la imprenta a retirar las revistas que se amanecieron terminándola, cosiéndola o engrampándola, subir a un taxi e ir al estadio, afuera a los vendedores de entregar y que empiece la venta en el escenario, luego ir de cabina en cabina a entregar, porque había que ser así, era ponerse al frente completamente, no es que se edite, mañana te espero en el estadio y ¿no? Mi papá al frente, con las revistas y entregando y pasando de cabina en cabina, decir, ya está en circulación, que le digo, ya está en circulación la revista AUCA, a 5 sucres, lo que era el costo, o sea, toda esa labor, lo que implicaba escribir, hacer la revista, porque ahora la facilidad de la computadora uno puede llevar en un USB, en un pendrive, o va a dar la revista, el diseño, todo, y había que amarrando letra por letra y con una piola. O sea, para meterla a la prensa era completamente diferente. O sea, todo ese trabajo, estar al frente, demandaba muchas horas, yo creo y digo, y no es que creo, estoy seguro que era por el auspiciar, el costo que significaba realizar la revista primero semanal, quincenal y finalmente mensual. Claro. Juan Leo, una consulta. Usted ha nombrado de varios referentes del periodismo que estuvieron en esa revista y no es que estuvieron un día, un mes, 2 meses. Por ejemplo, el señor Eduardo Vázquez Viver estuvo 30 años de su vida Claro, y también usted le nombró, por ejemplo, a Fernando Guevara Silva, Osvaldo Guzmán, Gilberto Mantilla, el economista Gilberto claro, Mantilla también el diario del pasó por ahí. comercio. Así es, Héctor Hunda, Eduardo Flor, Alfredo Buitrón también, pero también hubo en esa época, eran jóvenes, ¿no? Claro que uno de ellos ya falleció, Fausto Zambrano Zúñiga. Faust, Y usted también le nombró a Víctor Estrella, quien trabajaba también en la revista Aucas y ahora vive en Venezuela. Él manifestaba que la cuestión de publicidad siempre fue un poco difícil, ¿no? El poder financiarse, pero sin embargo su papá tenía un apego fundamental para enseñar a las nuevas generaciones. Entonces les daba la oportunidad de que ellos puedan conseguir una publicidad, por más pequeñita que sea, y ellos puedan escribir en este medio de comunicación. ¿Cómo usted puede describir esa solidaridad que él sentía por las nuevas generaciones de que aprendan e ingresen a este mundo mágico de la comunicación y el periodismo? sabe que Eliana, usted nombró a varias personas, yo me acuerdo del doctor Héctor Hunda, odontólogo, que no sé, a veces lo íbamos de ahí a tener la revisión odontológica de Eduardo Flor Andrade, el popular Canon, que también escribió en Últimas Noticias. De Gilberto Mantilla, me parece que Jorge Rivadeneira también escribió alguna vez. Hablar de todas esas personas que pasaron por la revista, de la gente joven con la que yo iba de pequeño al estadio y los veía, ¿no? Los veía, a mí me gustaba jugar al fútbol, pero yo los veía. Y claro, saludaba, mi papá me presentaba. Con Faust, que falleció también, que nos dejó antes me parece que sí lo vio campeón al Aucas Faust, o creo que ya no. Yo jugué en el equipo que él armó, el Super Faust. Él armó un equipo para jugar el torneo vacacional, un torneo de el niño, que era menores de 12 años. Por ejemplo, a Faust se lo recuerda con enorme cariño. Mi papá siempre fue un hombre de un corazón enorme, de un corazón noble.
toda la vida. Y yo creo que él llevó en su vida la gratitud por sobre todas las cosas, de no tener resentimientos ni rencores, y cuando tuvo la posibilidad de dar una mano como a él entregaron, nunca lo dudó, creyó en la gente, los ayudó con ortografía, con redacción, porque todos necesitamos un guía. Yo creo que eso fue lo más importante que tuvo mi padre. Nunca fue egoísta, nunca pensó que lo podían superar, o que lo te dijo, si supera mejor, vamos a crear un excelente periodista, pero sobre todo un gran ser humano. Y cuando nos encontrábamos, íbamos a las reuniones, porque tuve la satisfacción, el orgullo de ir, ya yo encaminado en el periodismo, a muchas reuniones juntos de la PDP, de ser parte de homenajes que le realizaron con la familia. Y yo a mí me llenaba de orgullo, de alegría, cómo se acercaba la gente, los amigos, los colegas, los que participaron, y le trataban con aprecio, con cariño. Yo diría que hasta con admiración, le decían Juanito, y recordaban cosas. Y hoy lo tengo muy presente al maestro Edgar Villarroel Caviedes. Yo nunca trabajé con él, pero cada que se encontraba con mi padre era una alegría, y era el chiste va, el chiste viene, un cacho. Y yo hasta ahora, uno lo dice con respeto, don Edgar o maestro, y uno conversa a largo tiempo cuando tiene esa posibilidad. Yo recuerdo, yo le veo a él ahora como ese referente que tuvimos también muchos, y que está con nosotros, y que hay que aprovecharlo. Y yo lo veo a él, y yo me acuerdo de mi padre, cuando se encontraban. O sea, tuvieron esa gran amistad, y así con muchos, pero digo particularmente con el Gordo Villarroel, con quien compartimos muchas historias también cuando nos encontrábamos en el estadio, en alguna reunión de orden social. Yo por eso digo, esa generosidad, la nobleza que tuvo mi padre, ese corazón grande, nunca sintió egoísmo, y siempre estuvo presto para dar la mano a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es, y no solamente dio oportunidad a los periodistas, a los comunicadores con trayectoria y jóvenes, sino también dicen que a los deportistas, y uno de ellos es un basquetbolista que tenía mucha fama en aquella época, que es César Coco Calderón. Claro, mi Entonces, padrino. su padrino. Fue mi padrino de primera comunión, de confirmación, gran amigo de mi padre. Él tenía el famoso almacén CCC, César Calderón Ceballos, ahí en el Pasaje Amador. Claro, el compadre fue basquetbolista, tenía una enorme relación con Odila Sosa, por ejemplo, con Flechita Castro, ¿no? Grandes deportistas, con el Loco Larrea cuando escribió su libro. Es que él en su libro reconoció a los deportistas, figuras del ayer, el deporte con sal, cuando lo escribió, hizo 2 tomos en la década del 70. Cuando lo escribió y hablaba de cómo fueron todos los deportistas, o sea, de esa época, automovilistas, ciclistas, futbolistas, boxeadores. Tuvo una buena relación. Yo me acuerdo mucho de Eugenio Espinosa cuando peleó con Papermin Fraser, que había sido campeón del mundo en la Plaza de Toros, y fue al vestuario, lo noquearon a Jaime, a Jaime, a Eugenio Espinosa. Pero fuimos al vestuario con mi papá, el camerino en la Plaza de Toros, y él le dijo, así es, don Juanito, así pasa, tremendo boxeador, y estaba ahí, o sea, en esos momentos también en esos momentos de tristeza deportiva, hubo ese reconocimiento en los libros también. Pero un sueño que se inició en 1956 tuvo que terminar alrededor de finales de los años 90, más o menos en 1989, cuando su último número salió y la revista fue impresa en la imprenta de la Unión Nacional de UNP. Periodistas. Esta sensación de usted como hijo que estuvo siempre al lado o junto a su papá, porque usted es de las personas que siempre se le relaciona, ¿no? Dice Juan Leo Reyes es hijo de Juan Reyes Daza, entonces hasta la parte de aquí de los ojitos se parecen, ¿no? Los dos. Entonces, ¿cómo se siente usted de que este sueño que se inició con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque réditos económicos jamás hubo, pero sí muchas ilusiones? ¿Y terminó? En la revista Aucas
trabajaron en imprenta, por ejemplo, mi hermana mayor Sonia, ella fue la gerente administrativa en algún momento. Mi hermana Fabiola escribió, porque ella también estudió periodismo, escribió en la revista Aucas, iba a los entrenamientos con la grabadora o antes la libreta y la pluma, ¿no? Para hacer la entrevista. El prensa escrita, yo le aprendí eso a mi padre. Cuando yo escribía, iba la grabadora para tener un respaldo, pero sobre todo tener la agilidad de preguntar y escribir y los datos para armar una nota. Yo hasta ahora lo hago. Claro, se hace así, claro, es la vieja escuela que además es práctica, ¿no? Depende de cada uno cómo se sienta cómodo. En la revista Aucas, cuando yo empecé en el 86, yo escribía antes, yo lo ayudé incluso en uno de los libros, mi padre me menciona, dice, hasta el más pequeño de mis hijos, que le acompañaba, que le ayudaba a corregir, me decía, a ver, está bien esto. Yo estaba ahí. Tuve amigos y compañeros de hoy que trabajaban en la revista Aucas, como Jimmy Galárraga, como Fabián Quilca, Giovanni Sánchez, hijo de Víctor Emilio, Marcelo Lema, varios que estuvieron en ese momento y vamos a seguir con la revista. La familia, en algún momento nos reunimos, dijimos, hay que seguir con la revista. Escribió mi cuñado Hernán Yup, escribió ahí en la revista. Claro, el que es el periodista que era en otra rama, la política, pero escribió de deporte. Mucha gente, tenía mi amigo Leopoldo Acosta, que luego fue relacionador público del Ministerio de Deportes, fue atleta y compañero vivió en Italia. Él escribió atletismo, dame la posibilidad, pero encantado, escribió, soy mi padre, ¿sabes qué van a escribir? Claro. En algún momento se amplió el número de páginas. Llegó un momento, mi padre ya vendió la imprenta, que era sustento familiar, además entró a trabajar en el municipio. En algún momento también sacó una revista, un par, creo que les hizo en el municipio, terminó una UNP, en imprenta ahí que había, de la Unión Nacional de Periodistas, y es un momento complicado, difícil, que nosotros quisimos continuar con el legado. Es una de las cosas que yo me arrepiento, no sé si me faltó mayor enjundia. Yo estaba trabajando, buscar el financiamiento, empecé a hablar de la publicidad, no era lo mismo, había que tener gente al lado, que uno le puede decir, vende una publicidad y te llevas, como mi papá hizo. Si hoy es difícil, si hoy es más difícil que antes, siempre fue complicado. Terminó con mucha nostalgia, con mucha tristeza, con mucha pena, porque ahí estuvo la gran parte de la vida de mi padre. Lo que él hizo, la guía, el ejemplo, el tesón, el corazón, el orgullo, puso todo por la revista. Sacrificó de pronto un fin de semana porque la revista debía circular, de pasar con su familia, sobre todo con mi madre, con los hijos, de estar, de no tener vacaciones. El padre era del que me voy 15 días de vacaciones. Trabajó todo, descansaba los días que había que, ¿verdad? Pero no, yo no, padre, no recuerdo que hoy me voy 15 días de vacaciones al frente de la revista, al frente de la imprenta. Entonces se habrá tomado tal vez un fin de semana, vamos de acá, con la familia, sobre todo con mi madre. Es nostalgia, la admiración que no se pudo continuar con ese legado, que es muy difícil. Alguna vez volvimos a hablar, la familia, y dijimos hablar, vamos a empujar, vamos de acá, hacer esto. Es difícil, la verdad es difícil, el financiamiento, o sea, no hay una excusa valedera para seguir con el legado. Yo no sé cómo sería hoy la revista en este tiempo. O sea, que siga la revista Aucas, un Aucas campeón. Se hizo un libro de Aucas campeón, con Raúl Cruz Molina. Se hizo alguna edición especial, seguramente. Cuando el Aucas fue campeón, a mí me tocó transmitir con el Pato Díaz, me tocó estar en ese partido final. Yo de pequeño era hincha del Aucas, luego yo cuando era en la universidad dejé de ser hincha, o sea, me encanta el fútbol, me encanta el deporte. No es que voy al estadio y si el Aucas pierde ahora sufro, me pongo triste. Estoy tranquilo, me emocioné con el título, me acordé de mi padre como no podía ser de otra manera. El Pato Díaz lo transmitió con un sentimiento y recordó porque él vivió mucho más que uno todo lo que significó Aucas. Él escribió, pasó por la revista. Y queda esa cuestión pendiente de que la revista resurja, de hacerla digital. A ratos me pongo a pensar,
pero quedó ahí en la memoria de la gente, quedó grabada que la revista Aucas, que la Claro que recuerdan, que a veces se ven fotos de la revista, algunas publicaciones, y eso a uno le emociona, es decir, mi padre dejó un legado eterno, creo yo. Claro que sí. Dejó el legado de la revista Aucas, pero también mucha gente recuerda la imprenta Quiteño Libre. Cuéntenos acerca de la imprenta, porque siempre cuando se habla, por ejemplo, de Juan Reyes Daza, siempre hay la relación, la imprenta Quiteño Libre y la revista Aucas. Mi padre fundó la imprenta, no sé si fue el año 52, 53, 54, no tengo claro, pero la imprenta la tuvo primero en la calle Galápagos y luego fue a la calle Vargas, que ahí donde se mantuvo largo tiempo y ahí, de ahí fue que la vendió. El hecho de estar vinculado al deporte, de ser periodista deportivo mi padre, y uno se va relacionando con mucha gente. Entonces, las programaciones de box, ¿dónde se hacía el boletaje? En Imprenta El Quiteño Libre. Que alguna publicación de la Federación Deportiva Estudiantil, ¿dónde la hacemos? En la Imprenta El Quiteño Libre con don Juanito, con Juanito Reyes. Las hojas volantes de una programación en la Imprenta El Quiteño Libre, relacionada al deporte, pero también había el tema de los toros, la temporada chica, porque mi papá tuvo una enorme relación de amistad, de respeto y admiración con Gustavo Ordoiza León, donde elaboraban el boletaje en la imprenta, la de la novillada, de la feria taurina en algún momento, acá en la Imprenta El Quiteño Libre, publicaciones, algún libro, vamos donde don Juanito, o sea, había esa apertura, había los contactos, la gente lo buscaba para las tarjetas, para los trabajos, y ahí había el personal. Yo me acuerdo siempre de Manuelito Medina, que me parece que lo compartió desde el principio, pero hasta el final, a veces también formaba parte de cuando alargaban la noche, porque sabe que cerrar la edición mientras se imprimía, había un traguito por ahí y conversaban y la anécdota y los recuerdos para hacer más amena la noche. Y uno de esos trabajadores fue Manuelito Medina, como muchos otros. Me acuerdo de Pablo, no el apellido. Yo en varias vacaciones del colegio, que más que un castigo, porque me decía, como te quedaste suspenso en tal materia, vamos al imprenta. Entonces yo iba con mi padre temprano, o llegaba a las 8:30, debía estar ahí a la Vargas y pasaba y conversaba con los trabajadores, me metía en ese mundo y preguntaba y cómo es de esto, y veía cómo se elaboraba, las placas, las fotos. Había que ir del fotograbador que le entregue la placa con la foto, porque era todo distinto, no era manual y mecánico, el mantenimiento de la prensa. Fue una vida que es parte del periodismo, que es parte del periodismo, que uno tiene muchos recuerdos desde pequeño, de joven, de estar ahí, de tener buena relación con los trabajadores, porque aquello es importante para sacar un excelente producto, no aquello de que yo soy el jefe y aquí hacen lo que yo digo, ¿no? Mi padre tuvo esa cualidad, esa característica de respetar por sobre todas las cosas a la gente que estuvo a su lado. Juan Leo, pero usted dice, en la imprenta Quiteño Libre se hizo la boletería, se hizo los folletos, se hizo las revistas, se hizo los libros, pero nos estamos olvidando de que ahí también se hizo dos libros de su papá en Claro. 1973 y 1974. Cuéntenos de eso, cuéntenos de las publicaciones de estos libros que muchos de sus amigos, como por ejemplo el doctor Jaime Naranjo, los tienen como un tesoro porque autografiados por su papá, verá. El doctor Jaime Naranjo, que también pasó por la revista, escribía de baloncesto, Jaén, eh, y que siempre tuvo una buena relación, odontólogo de profesión. Yo tengo uno de los libros de acá, le voy a pedir a mi señora Patti que me, por favor, de pasar, que está ahí ahí tengo el libro del de pasta azul. Ese es el libro que yo decía que le reconoció a todos los deportistas de la época. Yo creo que a la gran mayoría, y que tuvo también en la parte final esa chispa quiteña de escribir, de contar anécdotas, de recordar, de tener muchas situaciones. Y mi padre tuvo eso de cada libro, este es el primer tomo, Figuras del Ayer y el Deporte con Sal.
Yo Ahí tengo está. solo la pastita. La pastilla. Aquí yo le envié una fotografía. Este es del libro. Y acá está la publicidad, por ejemplo, en el libro también de Trajito y Gallito. Traguito y gallito. Claro, ahí dice Figuras del ayer y el deporte con sal de Juan Reyes Daza. Y yo recuerdo porque yo he leído, ¿saben el precio? 40 sucres, dice. Wow, 40 sucres costó este libro. ni Costaba el libro. $2. En la época, claro. Ujú. Acá está el prólogo, escrito por mi padre, un libro que hará historia. Ya las páginas un poquito amarillas, ¿no? Escribieron también acá. Y mi padre tuvo el hecho de viajar, de recorrer, de ir a distintas ciudades, Juan Bato, fue a Guayaquil, acá en Quito la mayoría, de escribir, por ejemplo, aquí Augusto Freire, de Luis Montenegro, con publicidad, que fue un jugador de Aucas, de Titán, desde ahí se ve. El libro tiene el paso del tiempo, ¿no? El libro tiene el paso del tiempo. Entregó a cada uno de sus hijos autografiado, Oh, que todo lo tenemos ahí guardado. Acá hay un recuerdo, por ejemplo, de gente vinculada al estadio en la parte externa de la oficina, que lo llevaba ahí para recordar, para ver las fotografías. Humberto Estrella. Yo tuve en el colegio dos profesores de educación física, el Colegio San Gabriel, Alberto Estrella, Junior, el hijo de Alberto Estrella, que fue basquetbolista y técnico, y Jaime Salvador, el nuestro profesor de educación física. Él recordaba, hablaba, alguna vez te encontraron, seguramente dijo, me estoy ahí, ¿cómo se llama Juan Reyes? Y a mí, claro, no es que me trataban de manera especial, a mí me hacían trabajar el doble, pero me ayudaban y conversaban. Acá habla de José Manco Vázquez. Acá hay mucha historia de Pepe Vázquez, ambateños, de Mr. Van Butler, que lo conocí en Ecuador porque fue entrenador, me parece que de baloncesto. Va a hablar de Odila Sosa, hizo 2 tomos. No sé si le faltó hacer un tercero por toda la historia que se ve, por toda la historia que se vivía, ¿no? En aquel entonces. Hablar del deporte, a Carola Castro, Flechita de Oro. No, para acá hay muchos recuerdos, son 2 tomos, por eso digo, yo no sé si le faltó un tercer tomo para hablar a tantas personas, Carlos del Chile Espinosa. Y al final, el deporte con sal, que era la chispa quiteña, ¿no? La chispa quiteña, hablando de Aucas, de Liga. Era lo que es la vida. Dice, este libro se terminó de imprimir en imprenta el Quiteño Libre en Quito, Ecuador, el día lunes 16 de julio de 1973. ujú. Yo tenía 9 años. Hay mucha historia. Y luego el segundo tomo, que es La Pasta Amarilla, que se lo tengo guardado con varias revistas de mi padre, de los 25 años. Esa me trae. Yo veo esa de 25 años y me da una nostalgia tremenda, porque digo, los primeros 25 años, ¿no? Y una revista. Yo hablaba en la radio, justo que recordábamos con Luis Miguel Valdión, el Quique Vivanco y Jerónimo Meneses, decía. La revista Auca, el eslogan, la revista deportiva decana del país. La revista decana deportiva del país. Ese era el eslogan de la revista Aucas. Juan Leo, espero que me preste para Claro, poder claro. Me leer y dice, yo lo hago poderlo. llegar. Y una revista también, claro, Ileana, sin Muchas ningún gracias. problema. No, Juan Leo, ahora sí vamos a la parte ya humana. Cuando usted escucha hablar de su papá, de Juan Reyes Daza, ¿qué siente? Porque, por ejemplo, a mí, yo no tuve el gusto de conocerle, pero en la foto que usted me facilitó para yo verle, él siempre tiene una sonrisa amable, Claro. tiene una mirada muy amigable, ¿no? Se le nota la integridad de un ser humano súper solidario, súper bueno. Entonces, ¿qué siente usted cuando, por ejemplo, figuras como el doctor Jaime Naranjo, como por ejemplo Darío Miranda Sandretti, en este caso también Edgar Villaruel Caviedes, hablan y tienen un comentario y un criterio súper hermoso de su papá? ¿Qué es lo que siente usted? ¿Qué es lo que siente Juan Leo Reyes, hijo, al hablar de su papá? Me llena de emoción, me llena de alegría, también de nostalgia. Mi padre siempre fue muy querido. El hecho de que lo traten como, porque decían Juanito Reyes, la gran mayoría le decían Juanito, lo llamaban así, habla de que
Fue amigo de sus amigos y amigo incluso de los que no fueron, de los conocidos. Siempre tuvo el corazón abierto, siempre tuvo la palabra exacta, solidario en todo sentido. Por eso hasta hoy, cuando lo nombran, siento un orgullo enorme, gigante, al igual que toda mi familia, cuando recuerdan. Yo soy el único varón en la casa, yo seguí su profesión, yo seguí su camino. A mí quería ser futbolista. Y mi padre nunca me obligó, me dijo, tienes que seguir. No, yo solito. Apenas me gradué, me dijo, hablé con Pepe Granizo para que trabajes y fue una programación de boxeo al mediodía y un domingo a las 7 en el fútbol, en una juventud que yo había terminado de graduarme, iba a la universidad a estudiar periodismo, hasta que un día le dije, papi o padre, y yo pues desde tercer año me pongo a trabajar. Estos 2 años déjame ambientarme, estudiar tranquilamente en la mañana, me comprendió, me dijo, perfecto. Y ahí uno conoce gente vinculada al periodismo. Yo me acuerdo de Jorge Mantilla, que trabajó largo tiempo en el comercio, que él era parte de lo que era la imagen en el periódico, y va conociendo mucha gente. A mí me llena de orgullo, Meliana, cada que hablan de mi padre, cómo lo recuerdan con ese enorme cariño, con ese aprecio, con admiración, y uno tiene que ser fiel a esa imagen del padre, ¿no? De conjugar, de mantener sus conceptos, sus preceptos como él fue firme, recto, honesto, que no le puede hacer quedar mal el padre, puede decir el padre, una maravilla, y el hijo, la ficha no es así, así que no, a mí me llena completamente de orgullo cuando se refieren a mi papá. Ese es el legado entonces de Juanito Reyes Daza. Claro, claro, gigante, enorme, de haber formado periodistas, yo digo, de haber sido amigo de los amigos, de haber estado siempre presto para dar la mano, para extenderla, para compartir, para siempre tener una palabra de aliento. Igual en la casa, con todos los hijos, con los yernos, con la nuera, con los nietos. Al final, de llevarle a mis hijos pequeños, vamos al centro, al popular desayuno, ¿no? De antes el desayuno con nata, con jugo. Les llevaba a mis hijos, o sea, de convivir, de compartir. Hoy hablábamos con mi señora y con mi hijo segundo, Juan José, de mantener el nombre. En mi casa, mi papá Juan Reyes, yo Juan Reyes, mi hijo Juan Reyes, mi nieto Juan Manuel Reyes, porque mi hijo le puso los nombres de mi papá, Juan Manuel, un sobrino Juan Fernando, aunque él es Castillo Reyes, Juan Sebastián, Yub Reyes, el Juan, y regresamos a ver todos. Eso es parte también, ¿no? De un legado de mantener un nombre y llevarlo con orgullo y con alegría, Juan. Eso también es parte de todo lo que dejó mi padre. Juan Leo Reyes, yo quiero agradecerle a usted como Voces de mi Ciudad por haber aceptado esta entrevista, sobre todo por haber tenido la confianza en este espacio que tiene como único objetivo el rescatar y resaltar a los talentos de la comunicación ecuatoriana, y su papá es uno de ellos. Yo quiero agradecerle a usted por esa amabilidad que tuvo desde el inicio. A usted, Eliana, por acordarse, por tener viva la imagen de mi padre, por querer saber un poquito más. Le agradezco de todo corazón. Yo soy, que es contraproducente, yo soy reacio a veces a dar una entrevista para hablar de mí, porque creo que no lo merezco. De mi padre, en muchas ocasiones he dicho, bueno, porque es el cariño que le tienen a mi padre. Yo he visto, yo reitero, he visto sus entrevistas y me dijo, claro, me encantó cuando me escribió, me llamó con las fotografías a la orden siempre. Le agradezco enormemente, de todo corazón, por haber tenido en cuenta y conversar, recordar lo que fue mi padre. Vamos a escuchar a los amigos de Juanito Reyes Daza, director de la revista Aucas, la decana del país. Iniciamos con el locutor y periodista Víctor Estrella Basante, quien vive
en Venezuela. La revista deportiva Aucas significa muchísimo para mí, muchísimo. Era el año de 1974, yo trabajaba para Radio Éxito de Quito en transmisiones radiales, era un joven de 18 años. Estaba bajo la dirección de Eduardo Vázquez Viver, quien tenía gran amistad con Juanito Reyes Daza. Un día en el estadio, yo me encuentro con Juanito Reyes Daza y le digo, Juanito, yo voy a escribir algún artículo, una entrevista y se la voy a enviar. Claro, me dice, ¿cómo no? Con mucho gusto, mándela. Porque Juanito era una persona muy dada, en especial con la gente joven que quería iniciarse en el periodismo. Juanito me dice que sí, que mande, que no hay ningún problema. Y la verdad, les cuento, pasaron 15 días, un mes, salió el número de la revista y yo no mandé nada. Esas cosas que uno hace de novato. Me encuentra Juanito, me dice, ¿qué pasó? Plantilla, no me mandó nada. Le digo, mire Juanito, para este número yo sí le voy a mandar. Y bueno, así fue. Estaba cubriendo básquetbol estudiantil femenino y resulta que aparece un equipo de un colegio, creo que era el Marianitas, no recuerdo bien, que sacó un super plantel. Le dio guerra hasta la final al Manuela Canizares, 24 de mayo, en fin. Y en un partido de esos destaca una jugadora de nombre Carmen Chun, de origen asiático. Y yo luego del juego le entrevisto, busco a uno de los hermanos Sandoval, que eran los fotógrafos que siempre estaban en el Coliseo Julio César Hidalgo, pues cubrían para los diarios de la capital. Él hace la fotografía, me dice, te la tengo para mañana. Yo emocionado fui, la busqué, el artículo que escribí le llevé a Juanito. Ese fue mi primer artículo en la revista deportiva Aucas. Mi fuerte nunca fue el periodismo impreso, eso quiero dejarlo claro, sino el audiovisual. Sin embargo, Juanito Reyes Daza me decía, escriba, no hay problema. Empecé a hacer entrevistas, empecé a hacer notas desde los campos de juego, más que todo me abocaba al deporte colegial, que era lo que yo cubría para el momento. Sin embargo, se avecinaban los segundos Juegos Deportivos Nacionales, que iban a ser como homenaje a la concentración deportiva de Pichincha, y así fue. Y Juanito quería cobertura, y bueno, con otro joven para el momento, que en paz descanse, que era Fausto Zambrano Zúñiga, estábamos en todo lo que podíamos para poder mandarle información, para escribir y entregarle a la revista deportiva Aucas. La verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque yo trabajé por varios años ahí. Juanito me decía, búsquese un auspiciante, algo para que se financien, porque si hay algo que yo reconozco a Juanito, es cómo mantuvo tantos años esa revista. Le puso el nombre de una institución que él quiere mucho, quería mucho, que era la Sociedad Deportiva Aucas, y no solamente cubría de Aucas, cubría de todos los equipos, no solo de fútbol, de todos los deportes. Recuerdo, como si fuera ayer, en una edición de aniversario, Juanito publica cosas hasta jocosas, creo que eran los 20 años de la revista en 1974, y por ejemplo ponía fotografía y ponía Patricio Bri Sánchez, Jarrín, ponía Raúl Rojas Hidalgo, haciendo alusión o a los trabajos o a los apellidos. Sobre Carlos Rodríguez Col ponía una que él decía, yo soy el manabita más quiteño, Eduardo Vázquez Beber, y a mí como era el más joven, me pusieron entrevistando a alguien y decía, Víctor Estrella, nuestro último problema. Es el que menos trabaja, pero cobra que es un contento. Cosas así, ¿no? Estuve varios años y con los buenos consejos de Juanito Reyes, aprendí muchas cosas de ahí del periodismo. En esa época la revista quedaba ubicada frente a la Plaza Arenas, en una casita muy cercana, al lado del Parque La Basílica. Allá íbamos, dejábamos los artículos y todo, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando yo les llevo un artículo un poquito extenso a Juancito, lo corrige y me dice, mire, yo le hice algunas correcciones, había muchos tachados, porque no era lo fuerte, lo mío escribí, tome y hágala de nuevo. Y prácticamente lo tuve que hacer así, que fue una entrevista al doctor Rafael Esquivel, no recuerdo el apellido, perdón. Él era presidente de la Federación de Básquetbol de Pichincha. En esta entrevista le preguntábamos cómo pensaba él incentivar para que el básquetbol siguiera adelante, para que los jóvenes se dedicaran a la práctica y cosas por el estilo.
Y de verdad que esa fue una linda experiencia, creo que 3 o 4 años que estuve en la revista deportiva Aucas. Juanito Reyes Daza hizo mucho mérito en el periodismo deportivo, no solo quiteño, sino nacional, porque él efectuó algo que nadie había hecho en Ecuador. Y es que en 1974, Juanito decide recopilar todas las biografías posibles de ex deportistas, de ex figuras no solo del fútbol, sino del deporte ecuatoriano. Saca 2 ediciones impresas de un libro que lo tituló Figuras del Ayer y Deporte con Sal, donde se ponían biografías de gente que uno como persona joven no la conocía. Eran interesantes. Por ejemplo, Patayucha Ceballos, bueno, por el nombre uno lo escuchaba. Patayucha Ceballos era uno de esos. Se hablaba de varios jugadores de fútbol que estuvieron, como el Potro Estés, por ejemplo, en el básquetbol, el Negro Ampudia, en el boxeo el Cachorro Casares, y también se hablaba de Bocayena Ceballos, Tartoso Freire, todo eso lo llevó él con alegría a esas biografías. Fue algo fantástico. 2 tomos que le valieron el premio a la mejor labor periodística en 1974. Pero esto tuvo un costo muy alto, porque los auspiciantes eran mínimos. Recuerdo que en la tapa de un libro estaba la extinta línea aérea TAME, y después no se vio más auspiciantes. Uno de los muchachos de los talleres de la imprenta me decía, el señor Juanito Reyes aquí está gastando un dineral. Y llegó a vender el libro a 25 sucres, es decir, $1, que yo creo que eso no le daba ni siquiera los costos de elaboración, impresión. Pero era la pasión de Juanito Reyes, era la pasión. Yo recuerdo que para imprimir ese libro, para imprimir la revista, por ejemplo, se contaba con aquellos héroes ignorados en los talleres de la imprenta, como recuerdo muy bien a Pablo Rivadeneira, un hombre que era muy joven para el momento, Juan de la Cruz, excelentes profesionales como los señores Mora, Parra, ya mayores que, con el favor de Dios, aunque sea hoy que estuvieran muy, pero muy ancianos, ojalá estén entre nosotros. Pero uno lo recuerda con mucha gratitud, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñaron muchas cosas. Había uno que era el más jovencito, que había un personaje en ese momento que estaba de moda, que era Condorito, y afectuosamente le decíamos así a un muchachito, que era el que hacía de todo lo que podíamos necesitar en la impresión de la revista. En cuanto al cuerpo de redacción, era limitado, ¿no? Limitado porque la cantidad no era muy grande, sino lo básico para poder hacer la revista. Obviamente como director estaba Juanito Reyes Daza, estaba frente a la revista también Eduardo Vázquez Viver, don Eduardo Flor Andrade, un extraordinario periodista, escribía con el seudónimo de Defa, estaba Moreno, que era Carboncillo, el que escribía todo lo que era automovilismo, estaba también Raúl Rojas Hidalgo, un verdadero poeta del periodismo y del fútbol, y ellos estaban con nosotros y colaboraban con artículos de la revista. El doctor Guzmán también lo hacía. Y yo recuerdo que, por ejemplo, había una hija de Juancito que cuando yo me vine estaba ya incursionando en la escuela de periodismo. La hija mayor no estudiaba periodismo, pero la mayor estaba siempre con nosotros ahí en el trabajo, pendiente de todas las labores, de la revista, en fin, todas esas cosas. Aparte, los que éramos más jóvenes, vamos a decirlo así para el momento, eran Fausto Zambrano Zúñiga, Faust, que en paz descanse, y este servidor. Pero eso es un recuerdo maravilloso, hermoso. En cuanto a auspiciantes eran pocos. Recuerdo que había una mecánica de precisión del Chino Espinosa, muy amigo de Juancito, que, bueno, cada número él colaboraba con un aviso y algo. Había apoyo en ese momento durante un tiempo de una empresa de lácteos, que también ayudó bastante, pero hasta ahí. Lo demás provenía del dinero de Juanito Reyes Daza. Alguien dijo una vez, pero caray, la imprenta de Juanito tiene trabajo, pero como dando a entender que no se reflejaba los ingresos, y alguien dijo, es que la pasión de él es muy costosa. Mantener la revista Aucas, y él siempre ha dicho, lo quiero mantener hasta el final. Y bueno, así es la vida. Recuerdo que el hijo de Juanito Reyes, en ese momento Juan, se llama igual que su padre, estaba terminando la primaria. Y años después, en 1992, que yo voy a una Copa Libertadores a transmitir por los equipos venezolanos, me topo con él, que estaba en un canal de televisión, y un año luego, cuando estaba
en la Copa América. Pero la revista deportiva Aucas, a mí personalmente, me marcó y me marcó muchísimo. Las palabras del periodista deportivo Eduardo Vázquez Viver, quien fue jefe de redacción en la revista Aucas desde 1956 hasta 1978. Mi primera experiencia, que fue muy buena y muy grata en combate, pasé a la revista deportiva Aucas y estando ya trabajando en ella como su principal redactor, di el paso hacia la radio y me asignaron un espacio en Radio Noticiero Nacional, también emisora desaparecida. Esta tenía sus estudios y un muy buen salón auditorium en la esquina de las calles Guayaquil y Chile. Ahí comencé mi actividad como comentarista deportivo, que la mantuve a través de largos años en varias emisoras. Bueno, mi programa Radio Revista del Deporte lo mantuve en varias emisoras, pero luego de haber pasado por Radio Noticiero Nacional, justamente con Pepe Sánchez Ibarra, que era un político destacado, un periodista notable, fuimos a Radio Tarqui, hicimos su primer programa deportivo que duró poco. También en Tarqui tuve el honor de organizar y ser responsable de su primera transmisión deportiva. Fue desde el Estadio Olímpico cuando jugaron la selección de Pichincha y Botafogo de Brasil. Para esa transmisión invité a dos amigos, destacados colegas de Guayaquil, Tobías Barrilla, que era narrador, y Valenciano, que era el comentarista igual que yo. Los tres ya habíamos trabajado en 1959 en Radio Bolívar de la ciudad de Guayaquil, donde yo lo hice ocasionalmente porque fui invitado a cubrir todo lo que tenía relación a la preparación y actuación de la selección nacional que participó en un campeonato sudamericano extra en el puerto principal. Esa fue una gran experiencia y entonces en Tarqui tuve varias etapas, ya que tras esa transmisión mantuve mi programa, transmitíamos desde la casa de el señor Erdoíz en La Tola, luego ya bajamos a la calle García Moreno, luego me separé, volví para trabajar en Tarqui con Carlos Rodríguez Col en Goles y Recuerdos, un programa de repercusión nacional, y más tarde lo hice también con Carlos Efraín Machado. Tan larga la trayectoria, son ya 65 años de actividad profesional. He tenido la suerte de actuar en todos los ámbitos del periodismo deportivo como profesional. Siempre la experiencia en televisión fue primero con Carlos Rodríguez Col cuando llevó su programa Goles y Recuerdos al Canal 2. No duró mucho, pero luego pasé a Canal 10 invitado por Jorge Saldunvive, que era una voz reconocida en la radiodifusión como locutor comercial, y con su hijo del mismo nombre durante un año transmitimos todos los partidos desde la ciudad de Ambato. Lo hacíamos desde lo alto de la visera de la tribuna del estadio de la capital de Tungurahua. Fue la segunda experiencia en televisión. Pues en radio he tenido más actividad, ya que pasé por emisoras Gran Colombia, por Radio Sideral, pero siempre me he sentido mejor en la prensa escrita. Bueno, la revista Aucas fue fundada por Jaime Vega, quien al sexto número transfirió la responsabilidad a otros Quijotes del periodismo, como fueron a Arturo Buitrón Sola
y sobre todo a Juan Reyes, su eterno gerente. Él mantuvo la revista durante 30 años y yo durante esa etapa, salvo ligeras temporadas que me distanciaba por razones profesionales, fui su jefe de redacción con notables compañeros por lo regular. Entre ellos estuvieron Fernando Guevara Silva, el doctor Osvaldo Guzmán, Gilberto Mantilla, pasaron casi muchos o todos los periodistas de la capital, por lo menos escribiendo una vez en sus columnas. Fue una publicación, la única que ha durado tantos años en la capital, porque en Quito se han editado muchas revistas. La primera que apareció fue Césped, por los años 40. Después el señor Gustavo Zurieta mantuvo el tabloide La Tribuna. Después, ya en tiempo, la revista Aucas apareció Cancha de Rodríguez Col, Blasco Moscoso, Alfonso Lazo, Cancha y Deportes. Pero Aucas se mantuvo mientras que las otras tuvieron menor vida. De manera que estuvo mucha de mi carrera deportiva ligada a la revista Aucas. En este momento, José Granizo Cisneros, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Cuando tuve la suerte de ingresar a la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, allá por el año 1974, pude conocer más de cerca a grandes personajes del periodismo deportivo de la capital y del país, como don Blasco Moscoso Cuesta, que luego fue mi padrino en el bautizo de ingreso a la asociación, por ejemplo, Alfonso Lazo Bermeo, Carlos Rodríguez Col, Carlos Efraín Machado, Edelberto Proaño, Fernando Guevara Silva, Jaime Vega Salas, Eduardo Vázquez, para citar algunos de los nombres ilustres del periodismo deportivo de esa época. Y naturalmente con Juanito Reyes Daza, con quien luego tuvimos una amistad bastante cercana, por el hecho de que era muy amigo de don Gustavo Ardoiza León, propietario de Radio Tarqui, y con frecuencia iba a la radio, y ahí intercambiábamos comentarios, opiniones, particularmente del deporte, del fútbol y de su equipo amado, Sociedad Deportiva Aucas. Él, poseedor de un gran sentido del humor, muy picante, chispeante, y luego que escribió la revista Aucas durante muchísimo tiempo, pues lógicamente esa amistad, esa cercanía fue mucho más frecuente. Y cuando nos reuníamos en la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, pues era una tertulia maravillosa con Fernando Guevara Silva, con Jaime Vega Salas, con Juanito Reyes Daza, con todos y cada uno de los compañeros, pero particularmente con los tres, y que siempre pues matizaban las reuniones interminables que teníamos en la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Así que un gran personaje, un excelente periodista, magnífico amigo, que a través del tiempo trascendió, particularmente por el periodismo escrito, que es lo que le fascinaba, y dejó un gran legado, indiscutiblemente, que nosotros lo atesoramos en nuestra biblioteca de la asociación. Y también por el hecho de que su hijo Juan Leo Reyes heredó precisamente esta condición de periodista deportivo, y que el apellido Reyes trascendió definitivamente a través del tiempo. Es lo que puedo mencionar, recordar de esa gran figura, de la trayectoria de ese gran amigo y excelente periodista, don Juan Reyes Daza. Con ustedes, el periodista deportivo Darío Miranda Sandretti. Conocí a Juanito Reyes hace muchos años, 1969. A través de Carlos Efraín Machado, había un gran grupo de periodistas, muy buenos amigos todos. En ese entonces todos eran buenos amigos, compartían, se divertían, trabajaban, se esforzaban por mostrar cada uno su trabajo en su área, pero a la vez compartían entre todos. Uno de ellos, Juanito Reyes, con la revista deportiva Aucas, tuvo la virtud de entregarle a la afición deportiva capitalina principalmente una revista que informaba de todo lo deportivo, por supuesto,
no solo de Aucas, de todos los deportes, había reportajes, entrevistas. Allí conocí lo que era hacer una revista. Eso me ayudó mucho, me ayudó en la universidad porque a través de ese esfuerzo pude proyectarme. Hice una revista cuando estudiante, después hice una revista de la IMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, todo con el apoyo de Juanito Reyes. Ahí trabajamos, con empeño, con ganas, con ilusión, ahí aprendimos lo que es el periodismo de batalla, de esfuerzo, de lucha, con este buen amigo Juanito Reyes. Estuvimos en los dos locales, en la Vargas y luego por ahí arribita en la Galápagos, creo que era cerca del Coliseo Julio César Hidalgo hacia arriba. Un gran amigo, una gran persona, muy sano. Juanito era muy sano, muy trabajador. Hacía la revista y él mismo se encargaba de entregar en los kioscos en diferentes partes, de llevar a escenarios deportivos, de vender la revista, de esforzarse para que su revista Aucas esté en lugar importante en el gusto de la afición deportiva capitalina. Un abrazo a la distancia a Juanito Reyes, uno de los mentores de este periodista que les habla, Darío Miranda. Su ejemplo me ha permitido hasta el día de hoy también mantener una revista, esta vez digital. Él con su imprenta, El Quiteño Libre, tenía la posibilidad no solo de hacer la revista, sino también de hacer otros trabajos. Un gran equipo de amigos, Eduardo Vázquez Viver, Fernando Guevara Silva, Luis Moreno, Carboncillo, en fin, gente de valor, gente de experiencia, gente de conocimientos y principalmente periodistas de corazón que hasta el día de hoy siguen luchando con su imagen para proyectar una imagen, perdón la redundancia, positiva de lo que significa, de lo que es el periodismo deportivo. A la distancia y hacia el cielo, muchas gracias Juanito Reyes Daza. Gracias a usted, yo sigo haciendo revistas en su homenaje, en su honor y con todo cariño y con todo corazón. Muchas gracias. A continuación, el locutor deportivo Edgar Villarroel Caviedes, la voz de Emisoras Gran Colombia. Primero, el agradecimiento a usted por invitarme a compartir esta conversación. Bueno, Juanito Reyes Daza lo conozco, tuve la grata oportunidad y satisfacción de tratarlo por muchos años. Digamos, la época que realicé pues el periodismo deportivo a través de los medios de comunicación y alguna vez también en su revista, una revista muy conocida, catalogada en esa época como de las mejores en el fútbol y no digamos en el deporte, la revista Aucas. Manejé con una gran amistad con Juanito Reyes y como estuve con los periodistas de aquella época, incluido don Blasco Moscoso, don Alfonso Lazo, Carlos Machado, Carlos Rodríguez. Y con Juanito Reyes, que siempre teníamos la oportunidad de dialogar, conversar en reuniones donde nos encontrábamos. Mantuve una gran amistad, una amistad de respeto, de consideración. Fue para mí un excelente amigo y por ende esto me valió también para conocer a su familia, a sus hijos. También lo conocí a su señora esposa. Y coincide que también dos de sus hijos, Juanito y Fabiola, fueron periodistas. Son periodistas no deportivos los dos, pero Juan, a seguir los pasos y con gran respeto y consideración, ha puesto muy bien el nombre de la familia Reyes, así que para Juan, hijo, también mi gran abrazo. Como le digo, no solamente en el asunto del periodismo, sino en el asunto de la amistad. Con él dialogué en muchas oportunidades, nos reunimos, especialmente en aquellas oportunidades de las reuniones sociales en las que los periodistas deportivos nos encontrábamos para recordar, para conversar, para hablar, para reírnos, para dialogar, porque había una amistad sincera, sana, de comprensión. Quienes hacíamos periodismo antes éramos una familia, todos nos conocíamos, nos tratábamos, nos reuníamos, conversábamos, dialogábamos todos. Así que yo le felicito que haya tomado en cuenta pues esta gran figura del periodismo. Yo le decía a su hijo, a Juanito, ¿no?, que me sorprendió haber mantenido una revista tantos años, una revista deportiva, aquí en Ecuador, la revista Aucas, en la que se conocía la actividad deportiva de diferentes manifestaciones. Ese cariño, esa dedicación al periodismo, a lo que hizo Juan, mereció mucho reconocimiento. Y además, hablando de la amistad, no sé por qué los de antes éramos más sinceros, más frontales.
no por alabarlo, pero yo considero que dentro del grupo de amigos destacados que tuve en el periodismo deportivo, claro, yo soy menor a todos quienes les mencioné, pero estuve en las reuniones, tratábamos en las reuniones, y con Juanito Reyes más que todo. Grandes oportunidades de diálogos, de conversaciones, de anécdotas, de risas. Yo creo que ha hecho usted justicia el haber invitado para que la gente se acuerde, reconozca, sepa que en el mundo periodístico y especialmente en el deportivo estuvo esta gran figura de Juanito Reyes Daza. Siempre existió una gran camaradería, gran amistad. Y usted menciona nombres de figuras del periodismo deportivo. El caso de Fernando Guevara, de Eduardo Vázquez y de Juanito Reyes, ¿no? Entonces usted me imagino que me hace la pregunta en relación a los apellidos. Claro, para el cariño de los compañeros, de amigos. Entonces decía, por ejemplo, Fernando Guevara Silva, Gervando Guevara Silve, ya. Juan Reyes Daza, Juan Reyes Daza y Eduardo Vázquez Viver, Eduardo Vázquez Beber. ¿A qué venía esto? Porque siempre las reuniones eran dentro de ese marco de camaradería y de brindis. Porque antes se tomaba, no, yo no quiero santificar, antes las reuniones siempre eran compartidas con chistes, con bromas, con el licor, que sanamente en esa oportunidad se podía brindar. Porque nosotros sí nos sabíamos tratar bien. Yo recuerdo desde la época de juventud, sí tomábamos de buen whisky, y había whisky de extraordinarios, whisky extranjero, como se dice. Entonces yo también era de ese grupo. Era la camaradería que existía, no sé cómo me explico, pero había comprensión, había ayuda, había siempre el saber cómo le va al colega, al compañero, enterarse, ver la forma de ayudarlo. Eso sí existía en esa época. Y creo que dentro de ese grupo sí debo ubicarlo yo a Juanito Reyes. Para mí un gran compañero, un gran amigo en todas las oportunidades que tuve de encontrarme en los escenarios deportivos, en el estadio, en el Coliseo, en la Plaza de Toros. Entonces dentro de ese grupo creo que la gente lo va a reír. Y enhorabuena que usted le haya recordado y nos permita también hacernos eco de ese recuerdo de una gran figura del periodismo aquí en la capital y en el país. Hay una foto que es histórica donde está usted, está el señor Juan Reyes Daza y también Carlos Efraín Machado. Esa foto también demuestra, ¿no?, la calidad humana que había, el compañerismo, esa camaradería y todo, pero en los eventos como que siempre se reunían para conversar, siempre había temas para dialogar. Bueno, sobre las fotografías, le digo sinceramente que hay gente que ha logrado guardar, recuperar esas fotografías. Con Juanito debo tener muchas, a lo mejor Juan hijo debe tenerlas también, pero esa que usted me hace acuerdo de Juan, de Carlos de Efraín, mi persona, debe haber sido algún acto, no sé si deportivo mismo o sería un acto social, pero ahí es el testimonio de la amistad. Entonces ya le digo, inclusive, tengo entendido que hay otra foto suelta de Juan que está publicada en la revista de los 50 años de Abna, escrita por mi hijo Santiago. Entonces cuando Santiago pide una opinión de Abna, de la vida de Abna, su recorrido, entonces las versiones de los periodistas se incluyen ahí, y también el testimonio de Juanito Reyes Daza. Yo tengo también en alguna ocasión, en una reunión estuve, Juanito que tenía sus ocurrencias, y yo fui con una camisa, no sé, demasiado elegante, y en el afán de hacerme la broma, me dijo: Edgar, con esa camisa nunca hemos tomado. Lo que motivó que el resto del grupo que estaba reunido ese rato se sonríe, y recuerdo que ahí estaba también Osvaldo Rodríguez Col, y como él tenía una fotografía, debo tenerla, lamentablemente, no sé, ese rato no la ubico, pero en esas charadas, reuniones de grandes, gente que contaba chistes, Fernando Guevara, me acuerdo, un gran cachista, había también en ese grupo Jaime Vega Saras, que también es del grupo, Jaime Vega, otra figura de aquella época, porque dentro de todos los que eran de esa época, yo debo haber sido el más bisoño, el más joven, porque el resto me llevaba con edad, ¿no? Y yo le digo sinceramente que fue un grupo que yo lo sigo reconociendo, los extraño a varios de ellos que ya partieron, pero como reitero, para usted la felicitación de que haya tomado en cuenta para hacer mención de la trayectoria de esta gran figura del periodismo como fue Juanito Reyes Daza. Más voces, más historias. En Voces de mi Ciudad, con Ileana Cervantes Lima.